No sé si habrá alguna duda, me imagino comentario. Eh, como les dijo, este seminario no va a tratar de responder cosas tan específicas, sino que es una motivación a seguir profundizando en el estudio de la Biblia, pero alguna interrogante, todavía tenemos algunos pocos minutos, ¿verdad?, para poder tratar de solucionarla. Adelante. Híjole, bueno, pues la pregunta en realidad, ya después de haber escuchado toda esta disertación, era muy al inicio. Creo que a lo mejor ya está un poquito afuera, pero bueno, la quiero compartir. Le preguntaba al profesor si él estaba partiendo del supuesto cuando hablaba de Adán, de Noé, de sus hijos, que estos fueron, o sea, usted parte del supuesto que fueron entonces personajes históricos, es decir, que existieron realmente. Por supuesto que sí. Eh, la única sospecha por la cual pudiéramos decir que Adán y todos esos patriarcas eh, fueran símbolos es por el hecho de que tal vez vivieron muchísimo más tiempo del promedio de vida que tiene un ser humano en la actualidad, ¿verdad? Pero a ver, los relatos de la Biblia son relatos tan trascendentales y tan extraordinarios que digamos que eso queda reducido al mínimo cuando nosotros miramos a un Dios creador formando de un abismo acuoso, ¿verdad? Reformando, dándole forma a un hábitat esencial para que la especie humana, creada a imagen y semejanza de ese creador, pueda habitar. Pero sí, específicamente, y como lo dije desde un principio, este servidor de ustedes cree específicamente que las afirmaciones de la Biblia son verídicas, a pesar de ser sometidas a un análisis científico serio, ¿verdad? A pesar de ser sometidas a un análisis científico serio, ¿verdad? Pero sí, parto de ese supuesto, ¿verdad? Que Adán es un ser que existió, ¿verdad? Que sí existió. Hermano Raúl, si me permite complementar algo. Por supuesto. Eh, a ver, tenemos muchos personajes que hoy en día aceptamos por históricos, cuya única fuente es un texto antiguo. Recuerdo particularmente uno, todos han escuchado hablar de este personaje de la historia de Roma, Espartaco, ¿cierto? Claro. Nunca se ha encontrado ni una piedra que verifique que Espartaco existió, ni inscripciones por otra parte, ni una espada, nada. Solamente hay solamente un texto que menciona a Espartaco. ¿Duda usted que Espartaco existió? Seguramente no. Pues yo tampoco tengo dudas de que Espartaco existió. Así por el estilo, hay una cantidad de personajes de la historia antigua que solo los menciona un texto. Sí, eso puede poner algún problema, pero hay que dar un asunto de casi que usted decide si cree o no. Pero pongamos ese precedente equilibrando las cosas. ¿Por qué creer en Espartaco y por qué no creer en Abraham o Jacob? Por decir que son los personajes que de pronto ninguna otra literatura o vestigio nos va a dejar un legado. Es una buena pregunta que vale la pena hacerse. No sé si con eso respondemos al menos en parte tu pregunta, David. Sí, está muy bien. Yo solo quería conocer cuál era el supuesto del profesor y está bien. Digo, tengo mi opinión personal, pero quería conocerla. Muchas O sea, gracias. la cual es, por supuesto, muy respetable, ¿verdad? No hay ningún problema con cualquier opinión que usted tenga, pero sí, le aclaro y le reitero, tal como apuntaló el hermano Lucas, ¿verdad? Que sí partimos de la premisa de que los sucesos ahí narrados son verdaderos, ¿verdad? Son verdaderos. Si no fueran verdaderos, creería que yo no me molestaría tanto en estudiarlos, ¿verdad? O sea, precisamente si yo me tomo tanta molestia
en estudiar este tipo de situaciones es porque creo en esos asuntos y aceptando la lluvia de la alta crítica, ¿verdad? Tratando de solucionarla en la medida de lo posible. Por supuesto, siempre vamos a encontrarnos con algún problema que se va a determinar únicamente desde el punto de vista de la fe, ¿verdad? Pero es que precisamente la Biblia es un libro de fe, ¿verdad? Pero eso no impide de ninguna manera que lo podamos someter a un análisis crítico, siempre y cuando este análisis crítico sea constructivo, ¿verdad? Muchas gracias, hermano David Monge. Y Raúl, una preguntita realmente geográfica, porque he visto varias veces ese mapa de las tribus de Israel, el norte y el sur, y siempre se atribuye que en el sur solamente quedan Judá y Benjamín, pero Simeón está metido en Judá y como que no se le da importancia a la tribu de Simeón. Simeón es uno de los hijos de Jacob, y bueno, pues no sé, siempre se habla de Benjamín y Judá y Simeón está metido allí. Ese es como un detalle geográfico. Me lo contesta si tienes conocimiento de eso, por qué o por qué no. Pero el fuerte de mi pregunta, la otra, la más importante es que me ha sorprendido ver una tablilla que pasaste sobre que habla pues que habla de cierta esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. Toda la etapa de cananea de los hebreos y todo lo que mencionaste, pues independientemente si hay poca historia, sí está registrada. Pero tengo entendido que históricamente los historiadores, los científicos, los que no son hombres de fe, no hay ninguna otra evidencia fehaciente de que el pueblo de Israel estuvo más de 4 siglos, 430 años como esclavo en Egipto. Entonces, esa es una tesis solamente de la Biblia para los historiadores. Y bueno, tú has presentado algo ahora que parece una evidencia, pero es un pequeño detalle con la tablilla esa, no me acuerdo el nombre de lo que presentaste ahí. Es algo de evidencia, pero creo que es muy poco para lo que la Biblia sostiene, pues que ese pueblo estuvo esclavo en Egipto y en la historia de Egipto no está ese pueblo. En la historia universal no existe ese cautiverio, esa esclavitud. Entonces, es una pregunta que, bueno, yo como hombre, como cristiano, creo perfectamente que eso fue. Porque por fe sí lo creo, pero por la parte de historiadores, por la parte científica, pues no hay evidencia. Cambio. Bueno, para ir por orden, en el reino de Judá, oficialmente estuvieron las tribus de Judá, Benjamín y Leví, ¿verdad? Si acaso hubieron algunos muy pocos infiltrados de la tribu de Simeón, fue por causa de lo que planteé hace un momento, esa emigración hacia el sur de las tribus del norte, o de Simeón y otras tribus, ¿verdad? No solamente Simeón, por causa de que fueron tomadas por los asirios, allá al final, ¿verdad? La segunda parte de la pregunta en realidad es algo muy, pero muy interesante. Yo les mostré una roca, apenas una de las casi 2.500 rocas que se han encontrado en las minas de Sheravit el Kadim, en la península del Sinaí, en la parte sur, donde en esas minas se extraía la famosa piedra de Eilat, ¿verdad? Que es una especie de amatista verde, que, bueno, yo le traje una a mi esposa, ¿verdad? Yo tengo una. Ahí se extraía. Esa se utilizaba en el culto a la diosa Hathor, que era una diosa egipcia. El asunto es que esas minas, que es un sitio enorme realmente, están plagadas de grafiti, todas sus paredes. Y ese grafiti lo identificamos nosotros como el hebreo arcaico, ¿verdad? Ese grafiti no tiene dirección de escritura, se podía escribir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, tal vez nunca de abajo hacia arriba. Pero entre muchas esas que hacen acepciones como les mostré a Moisés, también aparecen nombres de personajes bíblicos que específicamente habían sido entrenados en Canaán, que los cananitas eran famosos por la parte de la orfebrería y las piedras preciosas, ¿verdad? Que habían sido
entrenados ahí por capataces cananeos, pero que tenían a su cargo este tipo de esclavos, ¿verdad? Los avirú o los javirú o los hebreos, ¿verdad? El problema es la terminología y la voluntad de los reconocidos arqueólogos para reconocer que estos tres términos probablemente se refieran a la nación hebrea, ¿verdad? Pero evidencias hay. O sea, lo que no hay posiblemente es voluntad para reconocer esas evidencias, ¿verdad? Y entonces la ciencia, tal vez para no dar su brazo a torcer, mantiene que no existe ninguna evidencia, pero no, evidencias hay. Todo esto, por supuesto, lo vemos muy ampliadamente en el curso de hebreo arcaico. La pregunta mía, pues, es de que yo soy muy ignorante en el tema, apenas estoy comenzando este tema, pero sí tengo una gran duda y es en cuanto a lo que el profesor decía, la armonía del nuevo pacto y el antiguo pacto. Hay una duda que siempre nos encierra a nosotros, por lo menos a mí siempre me ha encerrado, y es que la dicotomía que se encuentra entre los dos pactos es entre el perdón y el amor. En el Antiguo Testamento, Yahvé mandaba matar hijos, animales, mujeres, destruir absolutamente todo. Y en el Nuevo Testamento se muestra un aspecto, una faceta muy diferente a esas cosas. Esa es la dicotomía que por lo menos yo encuentro, y yo sé que muchos podríamos encontrar. Me gustaría saber qué es lo que sucede. Hermano, yo le invito a que se aguante a la clase mía que va a ser pasado mañana, donde yo precisamente hablo de la introducción al concepto de la deidad. Una va a ser obviamente la del viejo pacto y otra es la del nuevo pacto, cómo se entiende a Dios en las dos formas de pensamiento. Y bueno, lo que le puedo ir adelantando es que la concepción que se tiene de la deidad bíblicamente es una concepción que va evolucionando. O sea, el Dios que empieza siendo parte del pueblo de Israel con ciertos atributos y ciertas características va siendo concebido por sus, vamos a decirlo así, sus receptores, que son los profetas, y obviamente en el Nuevo Testamento tenemos a los que vendrían siendo los partidarios de la iglesia, con ciertos atributos que él de alguna manera decide manifestar por otros tiempos administrativos. Pero eso es algo que precisamente voy a reservar para la introducción al concepto de la deidad, porque precisamente es pertinente apartar esa pregunta que espero poderla esclarecer allí. La verdad no es tan simple. Y algo le puedo comentar y le podría recomendar bastante es que vislumbre que las características del Dios del Viejo Pacto y el Dios del Nuevo Testamento sí son iguales. Lo que pasa es que se manifiestan distintos. Esa puede ser una pista que le puedo ir dando. Yo lo único que quiero aprovechar para este tema tan fascinante que seguramente el hermano Jesús Mendoza va a resolver en su exposición, es que si hubieron asesinatos de niños, de mujeres, de pueblos enteros en el antiguo pacto, es porque era absolutamente necesario hacerlo, ¿verdad? O sea, eso es algo que solamente un estudio completo y contextual de lo que es la Biblia me puede llevar hacia esa conclusión. Pero por supuesto, eso es otro seminario, ¿verdad? Eso es otro seminario, ¿verdad? Hubo una razón fundamental que no podría yo adelantar para no meterme en los temas de mis hermanos, pero sí era absolutamente necesario hacerlo. Y una vez habiéndolo hecho, ya no fue más necesario hacerlo. Así, sencillamente. Pero esa dicotomía malsana entre el antiguo pacto y el nuevo pacto me puede llevar a peligros tan graves como creer que, por ejemplo, no matará ya no está vigente, pues, ¿verdad? No asesinará ya no está vigente, el decálogo ya no está vigente, ¿verdad? Y eso es algo que solo estudiando la Biblia de esta manera se puede llegar a comprender. Pero muy interesante la pregunta y seguro que el hermano Jesús Mendoza se la va a contestar ampliamente en su intervención. Casi que invito al hermano Ricardo Bonilla que si en la tercera y cuarta clase esa pregunta no está resuelta, por favor vuélvala a formular. Bueno, la pregunta final me pidieron que la leyera porque
por algún inconveniente pues no puede usar el micrófono, de Oscar Beltrán, dice así: ¿cuál es la postura de la escuela y del profesor Lucas frente al tema de las llamadas ciencias bíblicas, que aseveran que Génesis no puede demostrarse como eventos desde la arqueología y de que la ley y los reinos gloriosos son invención de Josías? He leído muy poco del tema, claro, pero crece al interior de la iglesia cristiana. Gracias. Esa última parte no me quedó muy clara. ¿Qué es lo que crece al interior de la iglesia? Entonces, profesor Raúl, no sé si quiera comenzar a responder algo o respondo yo. Creo que el hermano Oscar Beltrán conoce a la saciedad mi posición, ¿verdad? Así que yo creo que la pregunta más bien va dirigida a usted, hermano Lucas. Bueno, en lo particular y en lo personal, creo en que los eventos narrados en el Génesis son reales, pero también reconozco que el libro de Génesis no fue pensado para saciar la curiosidad más mórbida que podemos tener los seres humanos del siglo XXI. O sea, a nosotros nos gustaría que dijera más. Recordemos que los valores sociales y civiles de un habitante del siglo XXI, créame que son muy diferentes a los de una persona de 3.000, 4.000 años. El hermano Raúl expuso más o menos eso. Por eso ahí está lo que podemos llamar la brecha cultural y de que es necesario de que hagamos una lectura cultural de la Biblia. Porque un ejemplo con el que siempre se tropieza mucho un intérprete contemporáneo de la Biblia. Hoy en día somos muy celosos con la precisión milimétrica. Dígame el año, dígame el día, dígame la hora, la fecha y el segundo. Eso en la antigüedad para ellos no les importaba. Ellos no tenían problema con eso. Por ejemplo, muchos números de la Biblia, hoy en día a usted le dicen en una reunión, cuente las personas, ¿usted qué hace? 1, 2, 3, vinieron 10, vinieron 30, listo. Entonces usted da un valor muy preciso porque es un valor social de hoy, la precisión. Pero en la antigüedad era muy normal de, vea, ¿cuánto hay ahí? Hay 50, mijo, apunte, listo, ya. Contaron a ojo. Porque la precisión no era un valor para ellos. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? El Génesis fue la manera de explicarle fenómenos muy complejos a un pueblo que no conocía muchas cosas. Sí, conocían cosas, pero no conocían cosas que usted y yo conocemos hoy. Que usted y yo conocemos hoy. Entonces, por supuesto, el Génesis no está pensado para responderle a los estándares más altos de la Escuela de Física de la Sorbona. O sea, porque no les importaban esos detalles y porque no lo sabían. Otro ejemplo que pongo. ¿Usted cómo le enseña matemáticas a un niño que apenas va, a duras penas se sabe los números? Usted arranca a explicarle ecuaciones diferenciales o le enseña de pronto a sumar, a restar, bueno, los números. O sea, piense que fue la manera de explicarle a los hombres de aquella época cómo Dios hizo el mundo. Entonces ahí podríamos hablar, venga, miren algo interesante que planteó el hermano Raúl en su exposición. Miren los relatos de la creación, la cantidad de similitudes que tienen. Y podríamos hablarle de muchos más relatos del Génesis que tienen una cantidad de primos en la literatura de Oriente Medio antigua. ¿Usted cree que eso es gratuito? Eso no es para nada gratuito. Entonces, aquí es donde viene la posición de un científico. ¿Qué tiene que hacer un científico con esa información? O sea, hay un común y hay estudios religiosos, lo que llaman estudios de las religiones comparadas, que plantean una temática donde comparando ven que hay un principio común. Pero de entrada es delicado ellos, o sea, los que estudian religiones comparadas, descartar un relato más que el otro. Entonces, por decir,
¿Cuál relato, si los dos tienen un núcleo común, es más válido? ¿La epopeya de Gilgamesh o el Génesis? ¿Cuál relato es más válido? Tienen un principio común. Pues para nosotros como creyentes, para mí, yo me quedaría con el relato del Génesis, porque no le busco la precisión milimétrica. Es como el asunto de los 6 días de la creación. Creo que mi hermano Raúl también podría explicar el concepto del término yom en el hebreo, que créame que no es para nada un día de 24 horas como usted y yo lo entendemos, porque mire que ahí nos metemos con problemas de interpretación y con problemas de pedirle algo a algo que no puede darlo. Es como que yo vaya y me acerque a un árbol de mangos y coja a patadas el árbol porque no me dio guayabas. Eso es un ejemplo un poco agrícola, pero es también de saber qué pedirle a la Biblia y qué no pedirle. Y eso no necesariamente está en choque con la fe bíblica. También hay una cosa que debo decir de la ciencia, y de la ciencia seria. Un científico serio siempre te va a reconocer los límites. Y esto lo decía en un evento pasado de la escuela de Alejandría. Sí o no, no, pero es que muéstrame evidencias, argumentos, listo. O sea, la ciencia te va a mostrar argumentos y evidencias que son diferentes, pero no me puedo poner a explicar eso ahora. Pero también un científico serio te va a decir, vea, la evidencia nos permite armar estos argumentos hasta este punto. De aquí para allá, decir lo uno o lo otro es igualmente válido. Siguen siendo hipótesis o teorías. Lo que pasa es que para los cristianos a veces nos escandaliza porque no conocemos, porque vemos la ciencia con un horror y la condenamos también mal informadamente. Pero no entendemos que la ciencia también tiene unos parámetros serios. Lo que pasa es que nos quedamos con los científicos espectaculares y escandalosos del YouTube, donde los temas se tratan para escándalo. Vea, yo me he puesto a mirar algunos videos en YouTube de supuestos temas bíblicos y créame que muchas veces no pasan de conferencias de afirmación tras afirmación y no demuestran nada. Y la gente se asusta con eso. La gente le dicen, ay, Moisés no existió, y se asustan y muéstrame pues la evidencia. Entonces no se dejen asustar por eso. Indaguen más y también aprendan de qué es seriamente la ciencia y qué definitivamente no es. No es. Espero haber respondido al menos medianamente la pregunta del hermano Oscar. Y vamos a dar ya por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta tarde. Los esperamos el día de mañana a la misma hora para la segunda clase. Bienvenidos. Esto es más o menos lo que hacemos aquí en la escuela de Alejandría. Estudiar la Biblia, abiertos a preguntas y a temas de pronto no tan comunes, pero sean bienvenidos. Espero haya sido de su agrado, de bendición para todos y que el Señor les bendiga a todos.